En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con la segunda semana de ejercicios. Veíamos que la primera semana, al darnos el principio y fundamento, es decir, la esencia de nuestra existencia, y al hacernos cobrar conciencia de lo que es el pecado y de nuestra debilidad y pobreza humana, nos hacía sentirnos pobres, pequeños y pecadores, y así entrábamos en la segunda semana, en la cual lo más importante es la llamada, el llamamiento, es el llamamiento del Señor que nos llama, es el seguimiento, es la semana en la que se nos invita a escuchar la voz del Señor que nos llama y que nos invita a seguirle. Es la semana, por tanto, también, en cierto sentido, de la elección del seguimiento. Veíamos ayer en la contemplación del Rey temporal y el Rey eternal, pues esta llamada que nos hace el Señor, en la cual se nos invitaba a hacer la oblación de mayor estima y momento, y hoy San Ignacio nos invita a contemplar la respuesta de dos personas a la llamada de Dios, a la llamada del Padre, la Virgen María y el Hijo, el Verbo, el Hijo de Dios. Por eso la contemplación que se nos propone hoy es la contemplación de la encarnación. Fijaos que es importante aquí caer que no se nos invita a contemplar la anunciación, sino la encarnación. Es el misterio de la encarnación del Señor, en la cual interviene María en la anunciación e interviene también el Hijo, que dice un sí al Padre, y que en ese sí al Padre lo que hace es ofrecerse totalmente al Señor. Estamos en los números 101 y siguientes de los ejercicios espirituales. Aquí San Ignacio primero empieza proponiendo la oración preparatoria. Te pido gracias, Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ya sabéis el primer preámbulo, que es la composición viendo el lugar. Aquí dirá traer la historia. Y el segundo preámbulo, que es siempre demandar lo que quiero. Aquí, en esta contemplación, que es un poco diferente, nos va a dar San Ignacio las claves de cómo él entiende lo que es la contemplación, cómo hay que contemplar. En el primer preámbulo dice, es traer la historia de la cosa que tengo de contemplar. Que es aquí cómo las tres personas divinas miraban todo el mundo lleno de hombres, y cómo viendo que podían ir al infierno, se determina en su eternidad a que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y así, venida la plenitud de los tiempos, envió al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Entonces, la primera mirada que nos invita a hacer San Ignacio es a la Santísima Trinidad. Con la vista imaginativa podemos imaginar a la Trinidad. La Trinidad es incorpórea, la Trinidad es eterna, la Trinidad no tiene límite, la Trinidad pues no es un señor con barba y una palomita, ¿no? Sino que son signos, símbolos que nos ayudan a comprender a Dios. Mirar a la Santísima Trinidad, cómo miran con compasión a la tierra, cómo miran con compasión a los hombres, cómo nos miran con compasión a cada uno de nosotros, con misericordia. Y que en esa misericordia el Hijo, los tres deciden que el Hijo se haga hombre. De manera que hay como un sí de Dios a la humanidad y un sí del Hijo al Padre. Y después nos dice cómo enviando el ángel Gabriel a la Virgen María. Y entonces ahí vemos el sí de la humanidad a Dios, que es el sí de María, ¿no? Entonces fijaos cuántos síes se acumulan en esta contemplación. El sí de Dios a la humanidad, el sí del Hijo a la voluntad del Padre, el sí de María a Dios, que es el sí de la humanidad a Dios. Es decir, frente a la dificultad, a la desgracia, frente al pecado, frente a las situaciones que estaban llevando a la humanidad al pecado, al infierno, a la condenación, Dios muestra misericordia, y en esa misericordia Dios da un sí a la humanidad. Dios tiende su mano a la humanidad. Dios da una segunda oportunidad a la humanidad. Tercera, cuarta, quinta, infinitas, porque su redención, como veremos, va a ser de un valor eterno e infinito. Y por lo tanto, vemos ahí concentrados esos tres síes. El sí de Dios,
el sí del Hijo y el sí de María. Y van a ser, por tanto, 3 síes que se nos va a invitar a contemplar. La finalidad de la contemplación, como ya os dije en su momento, no es sacar conclusiones, ni razonamientos, ni propósitos. El fin de la contemplación es contemplar, es mirar. Y mirando lo que hace el Señor, lo que hace el Hijo, lo que hace María, entonces tratar de que se me pegue. A mí me gusta mucho definir la contemplación ignaciana como cuando un bebé intenta imitar lo que hace su padre o su madre. El bebé imita lo que ve, lo que le entra por los poros, lo que le entra por los oídos, por los ojos. Y así también la contemplación es simplemente mirar y contemplar para que se me pegue algo. No para tratar de imitar, que eso hay que hacerlo, porque el seguimiento, como decíamos, es imitación, sino sobre todo para que sea el Espíritu Santo quien vaya haciendo que se refleje en mí lo que yo contemplo. Que el Espíritu Santo vaya haciendo Él que se refleje en mí lo que yo contemplo. Por eso la contemplación es el tiempo en el que me pongo bajo la acción del Espíritu, contemplando una escena del Evangelio, de Cristo, de María, para que el Espíritu, eso que estoy contemplando, lo refleje en mí, lo refleje en mi vida, lo refleje en mi alma. Eso es la contemplación. Tiempo de contemplar en silencio una escena del Evangelio, de la vida de Jesús o de la salvación, para que el Espíritu Santo haga que se refleje en mi vida. Eso es la contemplación, muy importante. Después de traer la historia, estos 3 síes, dice el segundo preámbulo, composición viendo el lugar, que será aquí ver la capacidad y redondez del mundo, en la cual está tanta gente y tan diversa. Después, mirar particularmente la casa y aposento de la Virgen María en Nazaret. Es decir, la composición viendo el lugar es imaginar la Santísima Trinidad, como ya hemos dicho, imaginar la tierra entera, como una especie de a vista de pájaro, imaginar el mundo, todos los hombres de todas las naciones, de todos los tiempos, y finalmente que esa imagen se concentre en Nazaret, en el aposento de la Virgen María, en donde estaba la Virgen María. La composición viendo el lugar nos invita a jugar con la imaginación. La imaginación es un don de Dios que Él nos ha dado para que nosotros lo utilicemos para poder orar y para poder hacer las cosas bien. Entonces, también podemos utilizar la imaginación para orar y para ello hay que ser imaginativo y creativo, ¿no? En la imaginación, en la contemplación, no hay que pasarse ni por exceso ni por defecto. Si uno se pasa por exceso es cuando ya se imagina demasiadas cosas y al final te imaginas tanto que te pierdes más en los detalles que en el contenido de la contemplación. Pero también hay gente que peca por defecto, que es, pues nada, yo solamente pienso en la historia. No, hay que jugar con la imaginación, porque el fin de la contemplación no es reflexionar, no es sacar conclusiones, no es discurrir, es ver. Y por ello hay que encontrar ese punto de imaginación. Y por eso San Ignacio en este segundo preámbulo nos invita a, primero, imaginar la Santísima Trinidad, segundo, imaginar al mundo entero, y tercero, imaginar a la Virgen María. Después San Ignacio nos dirá cómo es esto de imaginar. Bueno, esto... Vale. Entonces, me salto un momentito. No, perdón, me salto un momentito si va por orden. Perdonad. En el número 106 dice San Ignacio, el primer punto es ver las personas, las unas y las otras. Este punto va a ser igual para todos los ejercicios, para todas las contemplaciones. Ver las personas. Primero las de la faz de la tierra, en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos, otros negros, unos en paz, otros en guerra, unos llorando, otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo, otros muriendo. Ver el mogollón de la humanidad. San Ignacio quiere que metamos a la humanidad entera en esta contemplación. Segundo, ver y considerar las 3 personas divinas, cómo en su solio real, en su trono, miran a toda la faz de la tierra y a todas las gentes con tanta ceguera, cómo mueren y cómo pueden ir al infierno. Estamos en ver las personas. Primero, ver las personas del mundo. Segundo, ver las 3 personas de la Trinidad. Y tercero, ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda. Ver. Fijaos aquí el triple cuadro. Primero, ver el mundo, ver la Trinidad y luego ver a María.
y reflectir para sacar provecho de la tal vista. Reflectir significa dejar que esa vista, que eso que veo con la imaginación, se refleje. Reflectir es reflejar, se refleje en mi alma, lo que decíamos. Pedirle al Espíritu Santo que eso que veo se realice. La misericordia que veo en la Santísima Trinidad se realice en mi alma. La obediencia que veo en María se realice en mi alma. El segundo punto, si el primero era ver las personas, el segundo es oír lo que hablan sobre la faz de la tierra. Es a saber cómo hablan unos con otros, cómo juran, cómo blasfeman. En segundo lugar, lo que dicen las personas divinas, es decir, hagamos redención del género humano. Y después lo que hablan el ángel y Nuestra Señora. Primero es ver las personas, segundo, oír lo que dicen. En el primer cuadro, que es de la humanidad entera, pues ver cómo la gente habla, lo que dice, lo que comenta, ¿no? Con la imaginación. El segundo, oír a las personas divinas, imaginarnos un diálogo de la Santísima Trinidad. Y en tercer lugar, oír el diálogo entre María y el ángel, dice San Ignacio, y reflectir después para sacar provecho de sus palabras. Y es que se reflejen en mi alma esas palabras de Dios, esas palabras de María, para que me den provecho. Y el tercer punto es mirar lo que hacen. Primero, ver las personas. Segundo, oír lo que dicen. Tercero, mirar lo que hacen. Mirar lo que hacen las personas sobre la faz de la tierra. Herir, matar, ir al infierno. Asimismo, lo que hacen las personas divinas, es decir, obrando la Santísima Encarnación, y también lo que hacen el ángel y Nuestra Señora, es a saber, el ángel haciendo su oficio de legado y Nuestra Señora humillándose y haciendo gracias a la Divina Majestad. Y después reflectir para sacar algún provecho de estas cosas. Es decir, después de ver las personas, tratar de que se refleje en mi alma, en mi vida, en mi actitud, después de oír lo que dicen, tratar de que se refleje, y después de mirar lo que hacen, tratar de que se refleje. San Ignacio nos presenta, por tanto, hoy un cuadro de contemplación triple. La humanidad, Dios, en su Santísima Trinidad, en ese diálogo que tiene para hacer encarnación por amor al hombre, y la Virgen María. Y después terminar con un coloquio o diálogo. Hay que hacer un coloquio pensando lo que debo hablar a las tres personas divinas, es decir, al Padre y al Hijo y al Espíritu, o al Verbo Eterno, solamente a Jesús, o a la Madre y Señora nuestra, pidiéndole, según lo que se sintiere, para más seguir e imitar a nuestro Señor encarnado. Esta es la contemplación de San Ignacio sobre la encarnación, es decir, sobre cómo Dios deja su trono real, deja su cielo real y baja hasta nosotros para redimirnos, para salvarnos. Es por tanto, antes de invitarnos San Ignacio a nosotros a elegir, a seguir al Señor, ¿no? a responder a nuestra vocación, lo primero que hace es que nosotros miremos qué ha hecho Dios y qué ha hecho María. Dios ha dado un sí a la humanidad. Dios ha dado un sí total y absoluto. La carta a los Hebreos nos dice que Jesucristo dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No pides sacrificios ni víctimas expiatorias. Y entonces yo dije: aquí estoy para hacer tu voluntad. Así nos dice la carta a los Hebreos que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre, dice un sí a Dios, dice un sí a la humanidad, dice un sí al Padre, a la encarnación, sabiendo que iba a tener que morir en la cruz. Dice un sí a la humanidad que le ha dicho no a Dios. Contemplar el lado de Dios es muy importante, es muy interesante, es muy bonito, es precioso. Para ello os propongo un texto que es el texto de Filipenses 2, en la carta a los Filipenses de San Pablo, en el capítulo 2. Es una carta en la cual se nos habla de la encarnación desde el punto de vista de Dios. Desde el versículo 5 dice así San Pablo, Filipenses 2:5: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Fijaos este texto,
cómo nos invita San Pablo a tener los mismos sentimientos de Cristo. Lo que decía San Ignacio de reflectir, de al contemplar a Cristo en su Santísima Trinidad, dejar que se refleje en mi alma, en mi vida. El cual, siendo de condición divina, siendo Dios, Dios como el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. No se aferró a su posición divina. No dijo, no, yo aquí soy Dios, yo no tengo que bajar a salvar a nadie. No. No dijo, Señor, ¿pero por qué? No, dijo, yo junto con el Padre y el Espíritu, que tenemos una misma voluntad, porque en Dios hay una sola voluntad, la voluntad de Dios, yo en mi voluntad decido, elijo descender y hacerme hombre. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo. La expresión correcta es se vació de sí mismo. Se vació. Es una expresión muy fuerte. Dios abandona, Cristo abandona todos los atributos de la divinidad para encarnarse. El omnipresente se encierra en el seno de María. El que es omnipotente se convierte en un grupo de celulillas en el seno de María. El que es omnisciente se convierte en un grupo de celulillas que no sabe ni hablar. Dios renuncia a los atributos de su naturaleza divina para poder encarnarse. No retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo. Se vació, tomando la condición de esclavo. Dice de esclavo porque el ser humano, después del pecado original, está en condición de esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo de las pasiones, esclavo del sufrimiento, esclavo del dolor, esclavo de la muerte. En nuestro caso, esclavo del pecado. Jesús no, porque es semejante en todo a nosotros menos en el pecado, pero en todo es semejante a nosotros. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. No se encarna para ser rey, señor y que todo el mundo le venere y le alabe y diga, oh, qué grande Jesús, qué poderoso. No nace como el hijo de Herodes ni el hijo del César, sino que nace pobremente y nace pobremente para morir pobremente. San Pablo nos pone la perspectiva de Dios. San Lucas, en el capítulo 2, que nos habla de la encarnación, de la anunciación del Señor, ¿verdad? Esa aparición a la Virgen María, perdón, en Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Ahí es cuando se nos cuenta la aparición del ángel Gabriel a María. También la podemos contemplar con mucha fruición, con mucho disfrute, viendo las personas, oyendo lo que dicen, mirando lo que hacen, y así reflectir, es decir, reflejar en mí, pedirle al Espíritu que refleje en mí eso que estoy contemplando. Podemos hoy contemplar Lucas 1, 26 y siguientes, la anunciación del ángel a la Virgen María. Es un texto que no sabemos de memoria. Y los textos que no sabemos, el problema está en que a veces pues los damos por supuestos y por sentados. Y no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es contemplarlos como si fuera la primera vez que los contemplamos. Alguno puede tener más devoción por la aparición a José, que está en Mateo, en el capítulo 1, que es, no cuenta la encarnación de María, pero sí que nos cuenta la actitud de José. Mateo 1, 18 y siguientes. Yo os invitaría a contemplar del siguiente modo. A cada uno que lo haga como quiera, el tiempo que quiera, pero yo haría como un primer momento de contemplar lo que ha dicho San Ignacio en los ejercicios espirituales, la oración preparatoria, el primer preámbulo, que es el imaginarme, ¿no? El segundo, el composición viendo el lugar, tercero, pedir lo que quiero. Es decir, hacer aquí los preámbulos que nos ha dicho San Ignacio, los voy a repasar para decirlos bien. Traer la historia, primero las tres personas divinas, luego todas las personas y luego la imagen de María y del ángel. El segundo, composición viendo el lugar. Me sabía que me saltaba una cosa. El segundo preámbulo es composición viendo el lugar, pues que es imaginar la redondez de la tierra, imaginar la Santísima Trinidad, imaginar el aposento de María. Y el tercero es demandar lo que quiero, que se me había olvidado, ¿no? Que es demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. La petición de estas contemplaciones es conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. ¿Vale? Estos tres preámbulos: primero, traer la historia; segundo,
composición viendo el lugar. Y tercero, demandar lo que quiero, que es conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le a mí siga. Y en ese primer momento de oración os invito a hacer lo que ha dicho San Ignacio. Ver primero el mundo, la imaginación, ver las personas divinas, ver a María y al ángel. Segundo, oír lo que dicen. Y tercero, mirar lo que hacen. Utilizando solo la imaginación, hacer este cuadro y terminar con ese diálogo, pues o con las tres personas divinas, o con el Hijo encarnado, o con María. Y luego en un segundo momento os invitaría a contemplar la encarnación desde los textos que os he dicho, sobre todo de Filipenses 2 y de Lucas 1.26. Filipenses 2.5 y Lucas 1.26. Y entonces contemplarlo desde el punto de vista de la Escritura. Y contemplarlo, como decíamos, para que el Espíritu me dé a mí reflejar lo que estoy contemplando. Sobre todo desde la perspectiva del sí de Dios a la humanidad, del sí del Hijo al Padre y del sí de María a Dios. ¿Por qué? Porque esa semana, segunda semana, la semana del seguimiento, la semana de la llamada, va a ser la semana en la que Dios nos va a decir, ¿y tú sí? ¿Dónde está tu sí? ¿Vas a decir tú también que sí o no? ¿Me dices que sí o no? Pero en la contemplación lo que nos pide no es que le respondamos, sino solamente que contemplemos, ¿vale? Saca pues un rato de oración hoy y contempla este gran misterio, el misterio de la encarnación. De un modo especial pues a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, que es la criatura más excelsa, concebida sin pecado original, la que dijo un sí perfecto y precioso al Señor, la que no se reservó nada, es modelo perfecto de la humanidad que responde a Dios, ¿verdad? Y también tenemos que contemplarle mucho a ella. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.